La lectura es fundamental para aprender. Hay un estudio que señala que el 50% de los niños chilenos no entiende lo que lee. Una cifra que sin duda hay que desagregar, además, entre los colegios municipales y también los pagados, donde las cifras son diferentes. Para hablar de este tema y de dimensiones relacionadas con aquello, vamos a tomar contacto entonces con Javier Arroyo, uno de los fundadores de SmartTIC, que está con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Eduardo, es un gusto estar con vosotros. Bueno, comencemos hablando de esta cifra que yo daba y que entiendo además hay una distancia, una diferencia, como siempre, el problema de los promedios, ¿no? Que el promedio muchas veces esconde o disfraza lo que le ocurre a la parte más desigual de esa población, en este caso. ¿Cómo están esos índices y qué podemos hacer ahí, ese doble clic sobre ese 50% de los niños en promedio en Chile que no sabe lo que lee, no entiende lo que lee? Pues sí, mira, es un problema grave, ¿no? Y como tú bien dices, como todos los problemas graves suelen afectar más a aquellos grupos de la sociedad con menos recursos, ¿no? Y mientras que la gente con más recursos pues puede buscarse alternativas a los sistemas tradicionales, ¿no? Entonces, en definitiva, es un problema gordo. Como tú bien decías, el 50% de los niños chilenos no entiende bien lo que lee, ¿no? El informe PISA te da otro dato también, ¿no? Que el 90% de los niños en Chile termina su educación obligatoria sin saber distinguir un hecho de una opinión, ¿no? Entonces, ¿por qué es grave el no leer bien? Bueno, pues es por razones muy simples, pero voy a dar 3 razones, ¿no? La primera es que cuanto mayor sea la competencia lingüística, es decir, cuanto mayor domines la lectura, con más facilidad lees y, por lo tanto, más conocimiento vas a adquirir cuando estés leyendo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que leer bien desde pequeños es fundamental para el aprendizaje. ¿Y por qué? Porque está más que demostrado que los niños que mejor leen son los que más aprenden, porque leyendo es la fuente número 1 de aprendizaje, ¿no? Hay un poeta que dice que aprender a leer es como volver a nacer por segunda vez, ¿no? Y tiene mucha razón, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues que una buena comprensión lectora es, en definitiva, garantía de éxito escolar, ¿no? Y el tercer punto, que también es importante resaltar, es que los niños en edad escolar tienen que dar el paso de aprender a leer a aprender leyendo, ¿no? Y esa transición, cuando no ocurre y no se lee de manera fluida, no se comprende bien lo que lee, pues tiene un impacto directo en el aprendizaje de todas las materias. Claro, ahí tú das un dato también del 90% de los alumnos que al terminar su escolaridad obligatoria no saben diferenciar un hecho de una opinión. Y si cruzamos eso con el escenario en que crecen, en este hábitat digital de las redes sociales, donde cada uno tiene o puede tener una personalidad, donde puede dar una opinión o dar un hecho, una noticia, efectivamente se vuelve más complicado aún pensando en cuáles son las fuentes en que se están informando también los más pequeños. Sí, fíjate que ahí hay que distinguir varias fases, ¿no? Por un lado es tener la mecánica lectora, o sea, leer con precisión, leer con fluidez, leer a cierta velocidad, y eso hay que asentarlo muy bien desde muy pequeños, ¿no? Y luego hay como una segunda fase que es la comprensión lectora. Empezar a entender bien lo que se lee, ¿no? Entonces, es muy llamativo que los niños que no dominan la lectura, como te decía, ¿no? Aprenden menos por la sencilla razón de que entienden menos lo que están leyendo. Entonces tienen que volver. Si tú miras en los ojos de un niño que no sabe leer bien, vuelve hacia atrás, vuelve hacia arriba en el texto, porque no ha entendido. Entonces, está continuamente saltando de una palabra o de un párrafo al anterior y entonces eso hace, bueno, pues que pasa por diferentes fases, ¿no? Pero hay que asentar todas las fases desde que son muy pequeños. Y en SmartTIC es lo que pretendemos hacer, con un programa de lectura bien diseñado que se adapte al ritmo y a la capacidad de cada niño, consigues que vayan superando esas fases desde aprender a leer hasta aprender leyendo, pues que lo superen con, bueno, pues a su ritmo y siempre motivados.
Justamente hablemos de eso que tú mencionabas de Smartick, esta plataforma entonces que también busca mejorar esta comprensión lectora, atendiendo además estas cifras que nos hablan de que justamente si hay algo que puede mitigar las desigualdades, si hay algo que puede ayudar a esos niños a tener mejores competencias, es el conocimiento, aprender cosas. Y para aprender cosas no solo hay que saber leer en términos de diferenciar o organizar las letras y las palabras, sino que también qué significan. Y por lo tanto allí cuéntanos un poco cómo ayuda entonces Smartick para poder mejorar esa capacidad lectora. Sí, Eduardo, has dicho una cosa muy interesante, ¿no? Y la educación es precisamente el mecanismo, la vía más potente para crear igualdad social, ¿no? Y eso es así. Entonces, ¿por qué dos pilares pasa una buena educación o la garantía de que tu hijo o tu hija va a tener éxito en la educación? Hay dos pilares que son muy claros, que son las matemáticas y que es la lectura. Los niños que dominan ambos pilares tienen éxito en secundaria y más adelante, ¿no? Entonces, me preguntabas, ¿qué es Smartick? Pues Smartick hemos creado una metodología que nos apoyamos en tecnología, concretamente en inteligencia artificial, para precisamente eso, crear un plan de estudios único y a medida para cada niño que vamos actualizando gracias a la tecnología en tiempo real para que se adapte al comportamiento y la capacidad de cada uno, de tal manera que, sea cual sea el nivel, la capacidad de cada niño, trabajen siempre a su nivel, ¿no? Y siempre motivados. Y esto es en definitiva lo que intentamos conseguir. ¿Qué te posibilita la tecnología? Llegar a cualquier parte del mundo, estés en una ciudad, estés en un entorno rural, tengas acceso a educación de primer nivel, o da igual donde estés y la condición que seas, a través de la tecnología te permite acceder a una educación de máximo nivel mundial, como es Smartick, que ha recibido pues, reconocimientos en diferentes universidades como Harvard, MIT, Oxford, etcétera, ¿no? Perfecto. Hablemos un poco de la pandemia también, del conocimiento, de la enseñanza de los niños, justamente que han visto en el año 2020 un año escolar diferente, un año diferente en términos de ese acceso a la educación, y que este 2021, incluso en el mejor escenario de los países que van más rápido avanzando en términos de vacunación, se va a extender por lo menos el primer semestre. ¿Cuáles son las grandes conclusiones que allí han sacado ustedes o que han observado en esta pandemia con tecnología a distancia y que te permite justamente tener ese tipo de educación? Bajo mi punto de vista, los aprendizajes han sido varios, ¿no? El primero es que la tecnología existe y existe desde hace años con resultados probados. Yo te puedo hablar de nuestro caso, el caso de Smartick, que tenemos miles de niños en más de 100 países con unas mejoras un ratio de éxito extraordinario, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? La tecnología existe y existe hace años, sin embargo, desde un punto de vista institucional o familiar, incluso se le estaba dando la espalda, ¿no? Entonces, con la pandemia se han visto obligados a adoptar tecnología como su mejor aliado, prácticamente como su salvación, para poder continuar dando las clases online, a distancia y desde los hogares. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, ha puesto de manifiesto que la educación, que la tecnología no es una moda pasajera, ha venido para quedarse y para integrarse en la educación. La educación sin tecnología tiene menos potencial, eso está claro, porque la tecnología te permite una serie de ventajas, entre ellos la personalización más absoluta, que un ser humano no llega. Ahora bien, el modelo de escuela, el modelo presencial es absolutamente necesario, el rol del maestro es absolutamente necesario, pero ha puesto de manifiesto que en ese proyecto pedagógico de las escuelas. ¿Qué otras cosas han puesto de manifiesto? Bueno, pues las familias le han perdido el miedo, ¿no? Le han perdido el miedo los padres o han eliminado esa asociación de tablet, computadora con juego, tiempo lúdico, y lo asocian más con educación. Es decir, hay un uso más allá de puramente lúdico para que los niños, ya que pasan tantas horas, por desgracia, delante de las pantallas, pues que por lo menos una parte de ese uso sea educativo, ¿no? Y en definitiva, yo creo que el modelo educativo, gracias a la pandemia, pues ha puesto de manifiesto que tiene que evolucionar. Al igual que hay otros sectores como seguros, viajes, el sector bancario,
que gracias a Internet había evolucionado muchísimo, el sector educativo estaba muy estancado. Y esto le ha conseguido dar un impulso y ahora, bueno, pues con apoyo a nivel particular por parte de los padres, a nivel institucional por parte de los ministerios, los colegios, hay que dotar de infraestructuras, hay que dotar de capacitación a los maestros, etc. Pero digamos que se ha abierto una ventaja y una oportunidad enorme que hay que aprovechar, porque realmente tiene muchos beneficios para los niños. Javier, finalmente la invitación para que las personas visiten o dónde pueden encontrar más información sobre Smarttic. Lo pueden encontrar en nuestra página web, que es Smarttic, con terminado en CK, smarttic.com. Y ahí, bueno, pues hay 2 programas de matemáticas y de lectura, son 15 minutos al día nada más, y además es muy amigable y muy ameno para los niños, ¿no? Entonces, yo desde aquí se lo recomiendo como complemento a la escuela principalmente, y les animo a que invirtamos, bueno, un poco todos, un poco de esfuerzo y de dinero en la educación temprana de nuestros niños, no esperar hasta que están en secundaria, sino invertir desde la base para sentar bien, hacer un edificio sólido. Javier Arroyo, fundador de Smarttic, muchas gracias con este contacto con CNN Chile. Gracias, Eduardo, un placer. Bueno, ahí estaba la invitación a poner ojo a este tema de la educación, de la importancia de leer y de saber leer bien. Sigan en la sintonía de CNN Chile. Presentamos el